Lucas capítulo 3. Bien, hermanos, hemos llegado al capítulo 3 de Lucas y vamos a estar en la genealogía del Señor. Esto aparece a partir del versículo 23 y llega hasta el final, hasta el versículo 38. Si usted nota, y fácil que se dé cuenta, hay 75 nombres aquí. 75 nombres que forman la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Desde José, su padre legal, hasta Adán. Y si usted es como yo y usted se pone a ver esta lista, puede pasar bastante aburrido y muchos simplemente le dan vuelta a la página porque ¿cuál es el propósito de que estén ese 75 nombres de leerlo? No, pero realmente es un pasaje importante en la Escritura. Dios ha puesto las genealogías en la Biblia no para que escojamos nombres de nuestros hijos, sino que los ha puesto ahí porque tienen un propósito, tienen una razón de estar ahí. Y ahora quiero que veamos por qué es que Lucas pone la genealogía de Jesucristo aquí. ¿Cuál es el propósito de que esta genealogía esté aquí? Primero. Segundo, también vamos a ver que hay dos genealogías en el Nuevo Testamento. Una aparece en Mateo capítulo 1, aparece una genealogía de Jesucristo, y en Lucas 3 aparece la otra genealogía de Jesús. Y si usted las lee, son diferentes. Tienen diferentes nombres, hasta David. De David en adelante, todos son el mismo nombre, de David para atrás. Pero vamos a explicar por qué. Me parece que es importante que nosotros entendamos por qué es que hay dos diferentes genealogías. Y por qué era importante que las dos genealogías estuvieran ahí. Y por último, quiero que veamos ahora qué nos enseña esto. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué enseñanza práctica podemos aprender? ¿Qué podemos empezar a usar desde ahora que nos puede enseñar esto que podría parecer tan... que no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero que sí la tiene mucho y mucho. Bien, vamos a leer y no vamos a leer los 75 nombres. Solo le pido por favor que leamos en Lucas capítulo 3 el versículo 23. Solamente de ahí son los 75 nombres hasta llegar a Adán y después a Dios. Pero dice Lucas 3:23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Hasta ahí. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tú, Señor, seas quien nos instruye en esta hora, que tú edifiques a tu pueblo. Te pido, Señor, que perdones si en algo yo me equivoco, si en algo yo no hago bien, Señor, pero te pido que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú edifiques a tu pueblo y que podamos salir de aquí con una mente renovada, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, en los últimos años, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el negocio de las genealogías se ha hecho muy popular. Usted puede ver los anuncios en la televisión. Es más, si usted se mete en el internet y mete genealogías, le aparecen por lo menos unas 10 o 12 compañías que le venden información a usted de su genealogía. Usted puede meterse ahí, tenemos genealogy.com, tenemos ancestry.com, familysearch.com. Hay un montón de compañías que si usted paga una membresía, usted puede empezar a investigar quiénes fueron sus antepasados. Y, por ejemplo, la mayoría de nosotros podrá llegar a unas 5 o 4 generaciones anteriores. Por ejemplo, yo sé hasta el papá de mi abuelo, hasta ahí sé. De ahí para allá no sé nada más. Sé quién era sé quién era mi papá, mi abuelo y el papá de mi abuelo, pero de ahí ya no sé nada más. ¿No? Y lo mismo quizás pasaría con muchos de nosotros. Y realmente, yo le admito, a mí me parecería muy curioso. Yo quisiera conocer un poquito más, personalmente, por curiosidad o por entretenimiento. Una prima mía, hace años, hizo una pequeña investigación de dónde salía el apellido mío. Pues, panameño, ¿de dónde sale? Y resulta que se enteró de que todos los panameños que están y solo en El Salvador va a encontrar, todos de alguna manera estamos relacionados, y nos empezó a contar la historia. Ay, fue bien interesante, fue bien entretenido para un encuentro familiar. Pero de ahí para allá no tiene ningún otro sentido. A mí no me sirve de nada saber quién fue mi tatarabuelo, no, pues solo por entretenimiento.
Pero en el tiempo de Jesucristo, para el pueblo de Israel, las genealogías sí eran muy importantes. Las genealogías tenían un impacto social, tenían una importancia e implicaciones sociales, religiosas y legales. Los judíos llevaban la genealogía de sus familias completas. Tenían récords bien dedicados y bien detallados de sus genealogías. Es más, cuando usted lee en la Biblia, muy frecuentemente usted se da cuenta que mencionan el nombre de alguien, hijo de fulano de tal, hijo de fulano de tal. Es bien común en la escritura ver esto. Y esto es porque los judíos tenían récords muy cuidadosos de la genealogía de ellos, porque era muy importante, era parte de la estructura social de ellos y tenía implicaciones, diferentes implicaciones para ellos. Por darle un ejemplo, si alguien quería comprar una propiedad o exigir una herencia de la tierra, tenían que ver su genealogía. Los judíos entendían que la tierra de Israel había sido un regalo de Dios y que era un regalo que Dios les había dado a los israelitas. Entonces ellos eran muy cuidadosos acerca de quién vendía propiedad y también el reclamar algún tipo de herencia. También era muy importante las genealogías porque eran muy útiles para los censos y para los impuestos, como fue el caso, usted recuerda en el libro de Mateo, que hubo un censo y le tocó ir a José a su ciudad de origen. O sea, era muy importante en este tiempo, pero no solamente por esas razones, también habían razones muy importantes, religiosas, porque solo los levitas eran los únicos que podían encargarse del templo. Los levitas eran los únicos que tenían el derecho y tenían la responsabilidad del servicio sacerdotal. Entonces las personas, los sacerdotes, tenían que demostrar que ellos eran realmente de la tribu de Leví. Y era muy común que los levitas conocieran su genealogía, conocieran muy bien sus antepasados. Déjenme darle un ejemplo, solamente un ejemplo. En Esdras. Esdras fue uno de los líderes que Dios ocupó después de que Israel había sido destruido y Judá habían sido destruidos y habían sido llevados a Babilonia. Cuando regresaron de los 70 años de cautiverio, Esdras fue uno de los líderes, pero Esdras podía con facilidad dar su genealogía. Por ejemplo, miren, leo en Esdras 7, del 1 al 5, dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de... y así continúa, hasta que llega al final, hijo de Aarón, primer sacerdote. O sea que Esdras podía trazar toda su genealogía y era algo muy común. O sea que tenía implicaciones religiosas, tenía implicaciones legales, tenía implicaciones sociales. Pero había una razón todavía más importante por qué las genealogías estaban presentes en Israel, porque incluso nosotros vemos en la Biblia varios libros que contienen grandes listas de nombres. Tenemos a Génesis, tenemos el libro de Esdras, tenemos Crónicas, el libro de Números, en Mateo, en Lucas. Y era porque había una razón mucho más importante, que era que habían varias profecías bíblicas sobre el Mesías que tenían que cumplirse. Entre ellas, que tenía que ser hijo de Abraham, tenía que ser hijo de Judá y tenía que ser hijo de David. El Mesías tenía que cumplir el requisito de ser un descendiente del rey David. Y por eso es que era importante que ellos mantuvieran esas genealogías. Es más, cuando los magos llegan a Jerusalén, recuerdan ustedes que llegan a donde Herodes y Herodes les pregunta a dónde ha de nacer el Mesías. Ellos no solamente sabían dónde iba a nacer, pero también de quién iba a ser descendiente. Le leo este pasaje, está en Mateo capítulo 2. En Mateo 2, el hermano lo va. Esta es la profecía de Miqueas 5:2. Y dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judea, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. O sea que ellos sabían perfectamente que Jesucristo, el Mesías, tenía que nacer
en Belén. Y había varias profecías acerca de esto. Entre las profecías estaba 2 de Samuel 7, tenemos Isaías 11:1, tenemos Jeremías 23:3. O sea, habían varias profecías que decían que el Mesías tenía, no solamente que tenía que nacer en Belén, pero tenía que ser de la descendencia de David. Por ejemplo, José y María sabían muy bien de dónde eran ellos. Se lo leo aquí mismo en Lucas capítulo 2, el versículo del 1 en adelante dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. O sea, él sabía muy bien. Era muy común para ellos conocer. ¿Y por qué? Porque el Mesías tenía que cumplir el requisito de que era hijo de David. Había una línea genealógica que el Mesías tenía que cumplir. Es muy interesante una cosa. Es muy interesante que a Jesucristo nunca le cuestionaron, aún sus enemigos, nunca le cuestionaron que no era hijo de David. Aún cuando Jesucristo entró a Jerusalén el domingo de Ramos y la multitud empezó a gritar y decir: Hosana, Hosana, el hijo de David, nadie cuestionó de que Jesucristo era hijo de David, porque sabía muy bien que con facilidad se podía trazar la línea genealógica de Jesucristo. Entonces ellos sabían muy bien que Jesucristo realmente era el hijo de David y tenía el derecho legal al trono de David. Y entonces, ¿por qué lo pone aquí Lucas? Porque Lucas ha venido dándonos toda la evidencia que demuestra quién es Jesucristo. Lucas nos ha dado varias evidencias y nos ha dicho, ha gastado 3 capítulos para darnos toda la evidencia que demuestra que Jesucristo es verdaderamente el Mesías. Antes de esto, la semana pasada estudiamos que el mismo Padre dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y ahora aquí lo último que va a ponernos Lucas como evidencia de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios es la genealogía que lo traza a David. Por eso es que es importante este pasaje. Por eso es que Lucas lo pone, por eso también lo pone Mateo. Ahora, ¿por qué era importante que parecieran 2 diferentes genealogías? Si usted lo puede leer, usted puede leer Mateo 1 y Lucas 3. Y se da cuenta que hay diferencia, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acompáñenme por favor brevemente a Mateo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí, el pasaje que leímos hace un momento en Lucas, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. La palabra hijo no siempre significaba a que había sido engendrado por alguien. No siempre significaba eso. Vamos a ver ahorita un ejemplo claro en Mateo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, y dice: hijo de David y hijo de Abraham. Pero no, Abraham ni David no engendraron a él, sino que simplemente era hijo. Pero si usted mira el siguiente versículo, dice: Abraham engendró. La diferencia. ¿Qué es lo que está pasando con las 2 genealogías? La genealogía de Lucas es la genealogía de María. Y por eso dice hijo, no dice engendró, porque las mujeres no aparecían en las genealogías. Entonces, cuando dice en el libro de Lucas, dice: José, hijo de Elí, era el yerno, o sea que Elí es el abuelo, el suegro de José, el papá de María. Y esta genealogía que tenemos en Lucas es la genealogía de María. La que tenemos en Mateo es la genealogía de José. Y aparecen las 2 por una razón muy importante, lo que dice aquí Lucas, que según se creía, José era el padre. Pero nosotros sabemos que el padre físico de Jesús no fue José. Entonces, ¿por qué aparecen las 2? Para demostrar que Jesucristo tenía derecho legal al trono de los 2 lados, tanto de parte legal por medio de José, como de parte también directa por medio de María. Y por eso es que aparecen las 2. Y va muy de acuerdo con los evangelios. Por ejemplo, el libro de Mateo
cuando usted lee la historia del nacimiento de Jesucristo, es desde la perspectiva de Mateo. Por ejemplo, de la perspectiva de José. En Mateo tenemos a José queriendo dejar a María y José recibiendo la visión de Dios a que reciba a María. Vemos a José llevándose a María para Egipto, que Dios le dio a él la visión de que se lo llevara. Dios también, cuando estaban allá en Egipto, le dijo que es tiempo que volvás. O sea que Mateo presenta su evangelio desde la perspectiva de José. En cambio, Lucas lo presenta desde la perspectiva de María. Por ejemplo, ¿a quién se le apareció el ángel? ¿A quién relata la anunciación? A María, Lucas. ¿Quién fue a visitar a Elizabeth? María. Las palabras de quién tenemos en el libro de Lucas, de María. Entonces la genealogía de quién tenemos aquí, la de María, y en el libro de Mateo tenemos la de José. ¿Y por qué eran importantes? Porque aquí tenemos la muestra legal de que Jesucristo era el heredero legal y natural del trono de David. Por eso es que están ahí, por eso que son importantes estas genealogías. Pero ahora bien, habiendo entendido todo esto, ¿y de qué nos sirve saber todo esto? ¿O cuál podría ser la enseñanza que nosotros podemos obtener de todo esto? Pues yo creo que hay una enseñanza muy importante en todo esto. ¿Sabe? Y la enseñanza es que aquí podemos ver nosotros la soberanía de Dios. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que Dios era el que estaba en control de todo. La mayoría de estos 75 nombres que usted ve aquí en este pasaje no se vuelven a mencionar. Personas que vivieron su vida sin darse cuenta que ellos formaban parte de la genealogía del Hijo de Dios. Muchas personas, nosotros podemos ponernos a pensar y no darnos cuenta de que era Dios realmente quien tenía el control de todo. Déjeme darle un ejemplo. Tenemos el caso de Elizabeth. Elizabeth podía haber pensado, simplemente tuvo mala suerte y soy estéril. Pero Dios sabía muy bien que iba a nacer de ella el profeta más grande que Israel haya tenido. Dios estaba en control. Dios tenía el cuidado. Augusto César fue el que decidió, vamos a hacer este edicto para que vaya cada quien a empadronarse por razones de taxes. Pero Dios tenía el control porque era necesario que su hijo naciera en Belén. Dios era el que tenía el control. Ellos tomaron decisiones, ellos vivieron su vida, pero los ojos de Dios estuvieron pendientes. Dios era el que tenía el control porque Dios siempre ha tenido el control. Cuando Elí cargó a su hija, María, solamente vio a una niña muy linda, pero Dios sabía que esa era la madre del Mesías. Dios tenía el control, Dios estaba en cuidado, Dios era el que iba manejando la historia. Cuando nosotros pensamos en David, el papá de David, Isaí, si pensamos en él solamente miraba a David como el menor de sus hijos y a veces ni siquiera lo tomaba en cuenta. Era el que simplemente mandó para que pastoreara sus ovejas, pero mientras estaba allá en el desierto pastoreando las ovejas de su padre en las montañas, Dios sí vio al rey David. Dios sí vio a quien le iba a dar la promesa de la venida del Mesías. Y Dios fue el que manejó toda la historia. ¿Y esto de qué nos sirve? Mire, hermano, nos sirve de mucho. Por varias razones. Estamos viviendo tiempos en que con mucha facilidad, estamos teniendo un año, el mundo, bastante difícil. Tenemos una pandemia que en el viernes 100,000 nuevos casos. Más de 1,000 personas mueren todos los días. Y muchos de nosotros podemos estar pensando, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a venir una solución? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Muchos de nosotros podemos estar angustiados. Pero déjeme decirle, Dios tiene el control. No, la pandemia no es ninguna sorpresa para Dios. Vivimos en tiempo, estamos a días de unas elecciones y podemos algunos estar angustiados, estar pensando, los azules están preocupados si ganan los rojos están preocupados si ganan los azules y estamos pensando qué va a pasar, el mundo se va a venir abajo. Dios tiene el control. Dios ha controlado la historia. Dios siempre, hermano, Dios no se ha bajado de su trono, ni su mano ha sido recortada, ni se ha olvidado de nosotros. No se ha olvidado. La Biblia nos lo repite muchas veces. Nosotros podemos pensar en qué trae el día de mañana, qué va a pasar en la economía, y nos podemos atormentar y pensar en el futuro, qué viene el futuro. Hermano,
nosotros podemos y debemos aprender a confiar en Dios, porque Él tiene el control de todo. Yo me acuerdo cuando le contaba a unos hermanos cuando pagué mi primer mortgage. Usted manda el cheque, paga su primer mortgage y le viene una carta. Y la carta dice que ya casi termina, solo le faltan 359 más pagos más. Ya casi termina, y me puse a hacer cuenta. 359 meses más. No, hombre. Pero no, Dios tiene el control de todo. No tenemos por qué angustiarnos. No tenemos por qué estar desesperados ni comernos las uñas. Hermanos, la angustia es la enfermedad moderna. La depresión, el temor, la ansiedad. Vivimos en un mundo en que tenemos ansiedad, tenemos miedo. Dios tiene el control de todo. La mano de Dios ni se ha recortado, ni se ha bajado de su trono, ni se ha olvidado de nosotros. En Isaías capítulo 49, versículo 13, dice la palabra de Dios así: cantad alabanza, oh cielos, y alégrate tierra, prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dice, o sea, los israelitas decían: me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? ¿Cuántas veces usted ha pensado: ¿y hasta cuándo me vas a contestar, Dios? ¿Hasta cuánto tiempo más tengo que aguantar? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué me pasó esta tragedia? Nosotros podemos pensar: Señor, ¿será que te olvidaste de mí? Y muchos, y quizás todos, en algún momento en nuestra vida hemos llegado a decir: quizás Dios se olvidó de mí. Quizás Dios no se acuerda de mí. Y mire lo que dice el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Podrá una madre olvidarse de su bebé? ¿Podrá una madre decir: no me importa? Y dice el Señor: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esta es una promesa de Dios y podemos esperar en esto. Es verdad, hermano, yo no lo puedo entender, pero sí lo puedo creer. Yo no puedo entender por qué a veces nos pasan cosas que no queremos. Yo no puedo entender por qué hay una pandemia. Yo no puedo entender por qué hay problemas. Yo no puedo entender por qué hay violencia. Yo no puedo entender ni tengo el conocimiento para poder entenderlo todo. Nadie lo tiene. Pero sí tengo la fe para confiar en el Señor y saber que Él tiene el control y no se ha olvidado de mí. Yo sí puedo esperar. Puedo decir un momentito: Señor, yo no sé cómo es, pero sí sé que tú estás pendiente de mí. Y dice: yo no me olvidaré de ti. Es más, mira el versículo 16. El versículo 16 dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En las manos. ¿Sabe? El nombre suyo lo tiene Dios esculpido en sus manos. No se ha olvidado, tiene ahí su nombre. Está pendiente. La Biblia dice en el libro de Mateo, y nosotros podemos pensar que esto se lo estaba diciendo solamente Israel. No, en el Nuevo Testamento, Dios dice en el libro en Mateo 10:30 dice: pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Las palabras del Señor: aún tus cabellos están contados. A ver, cuénteme, dígame usted cuántos tiene. No vamos tan lejos. Dígame cuántos tiene aquí en la parte de aquí de la mano. No sabe, no tiene ningún interés, no le importa. Los únicos que me preocupan a mí son los que se me están cayendo de aquí. Pero ya la preocupación cada día es menos. Pero no importa, no tiene ninguna importancia. Pero Dios hasta de eso sabe. O sea, dice: yo conozco todo lo tuyo. Yo creo que la genealogía del Señor nos enseña eso. Porque muchas de las personas que están en esa genealogía nunca supieron. Fueron personas más. Si nosotros vamos a la genealogía de Mateo, es bien curioso, en la genealogía de Mateo aparecen el nombre de 4 mujeres. Y esas 4 mujeres que aparecen
eran mujeres de muy buena reputación. Por ejemplo, ¿sabía usted que en la genealogía del Señor Jesucristo, que aparece en Mateo, aparece Rahab, la prostituta? Aparece el nombre de Ruth, la moabita. Personas que el mundo podría decir no valen nada, pero fueron la tatarabuela del Mesías. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y en medio de este mundo, en medio de tanta confusión, podemos confiar en Dios. Hermano, yo honestamente no lo puedo entender, pero sí lo puedo creer. Sí lo puedo creer. Sí puedo estar seguro de que Él no se ha olvidado de mí, que Él tiene cuidado de mí. De lo que sí tengo que tener mucho temor, lo que sí tengo que tener mucho temor, no es de lo que venga el futuro, no de las circunstancias que vengan por delante, ni lo que va a pasar en el mundo. Eso no me debe de preocupar. Lo que sí me debe de preocupar es no apartarme del Señor. Eso sí me debe de preocupar. Le leo por forma más adelante en Filipenses 4. Este pasaje, Pablo escribió Filipenses cuando él estaba prisionero. Él estaba en la cárcel. Y la palabra más usada en el libro de Filipenses es la palabra gozo, regocijo. Aparece en todos los capítulos. Es el tema principal de esta carta. Pablo estaba escribiendo una carta cuando él estaba prisionero. Estaba pasando un momento que humanamente hablando era muy difícil, pero Pablo escribe esto en el capítulo 4, en el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero noten una cosa, Pablo no dice regocíjate en el partido de fútbol. Aunque yo le digo hace poco que ganó el Real Madrid, yo me regocijé bastante. Pero no se trata de eso. Yo sé que muchos sufrieron, pero yo sí lo gocé. Pero no se trata regocíjate en el partido. No se trata regocíjate en el trabajo. No se trata regocíjate con los amigos. No, regocíjate ¿dónde? En el Señor. Siempre. ¿Por qué? Porque en el mundo siempre vamos a tener pruebas. El mundo siempre se va a ver gris. El mundo siempre va a ser difícil. La vida es difícil. La vida por naturaleza es dura, es difícil. Mire, déjeme ponerlo de una forma bien sencilla. Yo oí un comentario de alguien que me llamó mucho la atención. La persona decía, aprender a hablar inglés, decía, aquí en los Estados Unidos, es difícil, decía. Y yo, es verdad, para personas que trabajan es difícil. Pero dijo también esto, pero no hablar inglés es difícil también. Hablarlo, aprenderlo a hablar es difícil, pero no hablarlo es difícil también. Y decía, ¿cuál difícil quieres cargar? Decía la persona, estar en forma, ir al gimnasio es difícil, pero estar fuera de forma, enfermo, es difícil. Tener dieta es difícil, pero tener sobrepeso es difícil. Cualquier camino. ¿Cuál decide usted agarrar? ¿Cuál es mejor? Es que no tener educación es difícil. Tener educación es difícil. ¿Cuál quiere agarrar? ¿Por cuál se va a esforzar? ¿Cuál es por la cual va a luchar? Toda la vida es difícil. El mundo siempre va a ser difícil, pero en el Señor nos podemos regocijar. Y dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no podemos nosotros entender, ni que proviene de fuentes naturales, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente la puede dar Cristo. Por eso es que de lo único que tenés que preocuparte es de no despegarte de Cristo.
Y muchos de nosotros cometemos el gran error, del primer problema que tenemos, del primero que nos queremos separar del Señor. Tengo un problema económico, ya no voy a la iglesia. Tengo un problema de salud, ya no voy a la iglesia. Tengo un problema en la casa, ya no voy a la iglesia. Lo primero de lo que nos queremos cortar es el Señor. Tuve tal problema, ya no voy a la iglesia. Es un error, porque del único que podemos encontrar regocijo es en el Señor. Él tiene el control de todo. Y aunque yo no lo puedo entender, sí lo puedo creer, sí lo puedo aceptar. Y termino con este pasaje, en 1 Pedro 5. El versículo 6 en adelante dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, pues vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, dice Pedro, echa toda tu ansiedad sobre el Señor. Está pendiente porque hay un enemigo que anda viendo cómo te troncha. Hay un enemigo que anda buscando todos los medios para hacerte la vida imposible. Pero dice entonces, al cual, el versículo 9, resistid firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjese bien, después de que hayas padecido un poco de tiempo, vamos a pasar todos momentos difíciles, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que la genealogía del Señor nos enseña que podemos aprender a confiar en Dios. Él tiene el control. Él fue el que manejó la historia. Él fue el que puso el censo. Él fue el que escogió a María. Él fue el que puso a Zacarías. Él fue el que controló la historia. Y nosotros podemos confiar en Él. Podemos aprender a confiar que Dios tiene el control. Y que de alguna manera que yo no puedo entender, pero que yo sí puedo creer, Él ocupa todas estas cosas al final para el propósito de Él en nuestras vidas. De alguna manera las cosas estas que nos pasan, las ocupa para el propósito de Él en nuestras vidas. Entonces podemos aprender a tener paz y gozo en el Señor. Podemos aprender a tener paz y gozo en el Señor. No le debemos de tener miedo al futuro. A lo único que le debemos de tener miedo es a apartarnos del Señor. A eso es lo que le debemos de temer. Porque solo en Él es que hay regocijo, solo en Él es que hay paz. Él es el único que produce esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el único que nos puede producir el gozo. Solamente en Él nos podemos regocijar. Por eso podemos aprender a confiar en Él. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús, que de alguna manera y por medio de tu Santo Espíritu y por tu palabra, Señor, tu pueblo haya sido edificado. Perdóname si yo en algo me equivoqué, si en algo quedé corto, pero te pido que salgamos de aquí con una mente renovada. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y por tu pronto regreso en gloria te pedimos. Amén.